El capitán Marcus Tank Rodríguez había visto cosas raras en sus 20 años de servicio militar, pero nada lo había preparado para la sede del Consejo Galáctico. Imaginen el edificio de las Naciones Unidas, pero diseñado por alguien que claramente nunca había oído hablar del concepto de menos es más, y que tenía acceso a materiales que desafiaban al menos 3 leyes de la física. Para empezar, la cosa flotaba, lo que Tank supuso que era solo una muestra de orgullo. Agarró el transportín y se alisó el uniforme. Dentro, el señor Bigotes, un gato atigrado naranja completamente normal, con patas blancas y un problema de carácter, hacía eso que hacen los gatos: actuar como si viajar fuera un insulto personal. Las quejas bajas y retumbantes que provenían del transportín ya atraían las miradas de las diversas especies alienígenas que pululaban por la entrada. Y vaya si eran una colección. Tank había leído las instrucciones, sí, pero ver a un ser cristalino de 3,6 metros de altura discutir con lo que parecía ser un hongo andante sobre las normas de aparcamiento era algo completamente distinto. Capitán Rodríguez de la Tierra, anunció Tank a la recepción, operada por una criatura que parecía haber cruzado un pulpo con un archivador. Estoy aquí para la sesión de emergencia sobre la amenaza mecanoide. Los tentáculos de la recepcionista se detuvieron sobre lo que Tank supuso que era una especie de teclado, aunque parecía más bien arte abstracto convulsionando. ¿La Tierra? Varios pedúnculos oculares se giraron hacia él. Ah, sí, la especie primitiva. Estás en la sala de conferencias Z7. Intenta no tocar nada que brille, o que se mueva, o que exista, en realidad. Tank se abrió paso por pasillos que parecían diseñados por M.C. Escher después de una borrachera particularmente creativa, siguiendo señales en 17 idiomas diferentes, ninguna de las cuales era ni remotamente útil. El señor Whiskey se había quedado sospechosamente callado, lo que Tank sabía por experiencia que significaba que estaba planeando algo. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con un zumbido teatral, revelando una escena que habría sido impresionante si no hubiera estado tan claramente diseñada para intimidar. Una enorme cámara circular con representantes de docenas de especies dispuestas en niveles, todos girando para observar al humano que acababa de entrar con un transportín para mascotas. El canciller Blorgon del Imperio Sirio se levantó de su ornamentado trono flotante, con sus 4 brazos gesticulando dramáticamente. Era morado, toscamente humanoide, y llevaba suficientes joyas ceremoniales como para financiar un pequeño programa espacial. Ah, por fin llega el representante de la Tierra. Empezábamos a pensar que los mecanoides ya habían eliminado a su especie. Todavía no, respondió Tank, dejando el transportín con cuidado. Aunque no es por falta de esfuerzo por su parte. La embajadora Prism del colectivo Cristal intervino. Literalmente, su voz sonaba como campanillas de viento en un huracán. Hemos revisado las capacidades militares de su planeta, humano. Su tecnología parece estar varios siglos por detrás de la nuestra. Sus armas disparan proyectiles simples con propulsores químicos. Bastante. Una oleada de lo que Tank asumió que era risa recorrió la asamblea. Sonaba como un zoológico sufriendo una crisis nerviosa. Sí, bueno, nos las arreglamos, dijo Tank, abriendo el portabebés. Y trajimos nuestra arma secreta. El señor Whiskey se emergió con el aire digno de un gato personalmente agraviado por el universo. Se sentó, se envolvió la cola alrededor de las patas y observó a los alienígenas reunidos con el tipo de juicio que suele reservarse para una cena decepcionante. El silencio se prolongó durante aproximadamente 3 segundos antes de que la risa del canciller Blorgon resonara por toda la sala. ¿Su arma secreta es un pequeño mamífero? Un carnívoro domesticado, al parecer, añadió el general Tentácula de la República Calamar, agitando varios brazos con desdén. La estrategia militar de la Tierra consiste en llevar mascotas a los consejos de guerra. Tank rascó detrás de las orejas del señor Whiskes, lo que le valió un breve ronroneo. Créeme, no has visto lo que este tipo puede hacer. Estoy seguro, intervino el embajador Prism con sarcasmo. Dinos, humano,
Como planea exactamente tu arma secreta derrotar a un imperio de máquinas de guerra lógicas y calculadoras que han conquistado media galaxia. Tank sonrió. Bueno, eso es lo que pasa con los gatos. No son muy lógicos. Los brazos del canciller Blorgon se abrieron en un gesto que Tank interpretó como una fanfarronería diplomática o un intento de abrazar al universo entero. Quizás, Capitán Rodríguez, le convenga observar cómo las especies civilizadas libran guerras. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara, mostrando lo que parecía el espectáculo de fuegos artificiales más caro de la galaxia. Los tentáculos del general Tentácula danzaron sobre una interfaz de control, manipulando la pantalla con el entusiasmo de quien muestra las diapositivas de sus vacaciones. Contemplen, anunció el general Tentácula, el conjunto de cañones de plasma de la República Calamar. Cada arma genera la energía equivalente a una estrella pequeña y puede reducir un acorazado mecanoide a sus átomos en 2,7 segundos. Los delegados reunidos murmuraron con admiración. Tank asintió cortésmente, mientras el señor Bigotes comenzaba a acicalarse la pata con la intensidad concentrada de quien realiza una neurocirugía. Impresionante, intervino el comandante Spike de la Federación Porcupine, con las púas erizadas de lo que Tank supuso era orgullo. Pero observen nuestra matriz de escudo temporal. El holograma cambió para mostrar una barrera de energía brillante. Nuestros escudos no solo desvían los ataques, sino que los envían al pasado, antes de que fueran disparados. Llevamos 300 años invictos. 312, corrigió el embajador Prism, porque al parecer ni siquiera los diplomáticos extraterrestres pudieron resistirse a ser esa persona. Aunque debo señalar que las armas de resonancia armónica de nuestro colectivo cristal pueden romper enlaces moleculares cantándoles. Literalmente cantamos a nuestros enemigos hasta la muerte. Y Tank silbó bajo. Eso sí que es aterrador. Aterrador y efectivo, declaró el canciller Blorgon. Estas son las armas de civilizaciones avanzadas, capitán. Tecnologías desarrolladas a lo largo de milenios de evolución y progreso científico. Señaló el arma de Tank. Llevas un dispositivo que acelera pequeños objetos metálicos mediante explosiones controladas. Es como llevar un palo afilado a una pelea de estrellas de neutrones. Las risas que siguieron sonaron como una convención de hienas en crisis existencial. El señor Whiskes hizo una pausa en su acicalamiento para darle a toda la asamblea una mirada que podría haber congelado plasma. Así que esto es lo que hemos decidido, continuó el canciller Blorgon, con un tono que sugería que estaba explicando aritmética básica a un niño particularmente tonto. El Consejo Galáctico proporcionará a la Tierra nuestro equipo militar más antiguo. Algunos rifles de plasma sobrantes de hace unos 50 años. Unos cuantos generadores de escudos obsoletos, tal vez una o dos fragatas pequeñas de nuestras flotas de reserva. ¡Qué generoso!, dijo Tank rotundamente. Eso creíamos, intervino el embajador Prism, sin percibir el sarcasmo. A cambio, las fuerzas terrestres servirán de distracción para los mecanoides, mientras nuestras verdaderas fuerzas militares ejecutan las principales estrategias defensivas. Los ojos del general Tentácula brillaron con lo que Tank estaba aprendiendo a reconocer como condescendencia alienígena. Considérelo una experiencia de aprendizaje humano. Su especie puede observar cómo se lleva a cabo una guerra adecuada, mientras contribuye con lo que pueda. ¿Y cuando lleguen los mecanoides a la Tierra?, preguntó Tank. Las púas del comandante Spike resonaron. Bueno, naturalmente, esperamos que la Tierra caiga. Pero su resistencia debería darnos tiempo valioso para preparar nuestras verdaderas defensas. Cada especie primitiva que se lanza contra los mecanoides nos da más datos sobre sus patrones tácticos. Tank sintió que se le apretaba la mandíbula. El señor Whiskes, como si percibiera el humor de su humano, se levantó y se estiró con la lánguida gracia de quien acaba de decidir que todo lo que hay a su alrededor está por debajo de su atención. Bien, dijo Tank lentamente. Así que somos carne de cañón. ¡Qué término tan feo!, dijo el canciller Blorgon, agitando la mano con desdén.
Prefiero pensar en ello como un sacrificio honorable por el bien galáctico. Los alienígenas reunidos asintieron con sabiduría, aparentemente convencidos de que arrojar a la humanidad a los lobos era en realidad un gesto humanitario. Tank cogió al señor Whiskes, quien se acomodó en sus brazos con un suave ronroneo. Bueno, entonces supongo que será mejor que volvamos a la Tierra y nos preparemos para nuestro honroso sacrificio. Excelente actitud, sonrió radiante el general Tentacula. Aunque espero que deje a su mascota aquí. Las estaciones del Consejo cuentan con excelentes instalaciones veterinarias, y sería cruel someter a una criatura tan primitiva a los horrores de la guerra. El señor Bigotes abrió un ojo verde y miró al general Tentacula con la expresión de alguien que acaba de ser profundamente insultado. Gracias por la oferta, dijo Tank, rascándole detrás de las orejas al gato. Pero el señor Bigotes va donde yo voy. Además, tú mismo lo dijiste. Es solo una criatura primitiva. ¿Qué daño podría hacer? Los alienígenas intercambiaron miradas cómplices, claramente catalogando esto bajo el tema de tocar sentimentalmente a los humanos y porque las especies primitivas se extinguen. Tank se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Solo una pregunta. En todas sus civilizaciones avanzadas, con toda su increíble tecnología y estrategias superiores, ¿cuántos de ustedes han logrado detener a los mecanoides? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando alguien hace la pregunta correcta en el momento menos indicado. Nos pondremos en contacto, dijo Tank alegremente y salió con el señor Whiskes ronroneando contra su pecho. De vuelta en la Tierra, Tank se encontraba en medio de lo que solía ser Central Park, observando cómo se desarrollaba a su alrededor la operación militar más extraña de la historia de la humanidad. El señor Whiskes, estaba sentado en su regazo, golpeando de vez en cuando la pantalla holográfica que Tank usaba para coordinar el esfuerzo de defensa global. Informe de situación, dijo Tank por su unidad de comunicaciones. Señor, Londres informa que la instalación de las cajas de cartón está completa. Llegó la voz nítida del teniente Parker, preguntando si las cajas debían tener dimensiones específicas. Tank rascó al señor Whiskes detrás de las orejas. Dígales que no importa. Los gatos no son exigentes con las especificaciones de las cajas. A 3 años luz de distancia, a bordo de la estación de monitoreo del Consejo Galáctico, el embajador Prism sufría lo que solo podía describirse como un dolor de cabeza cristalino. Observó la pantalla táctica que mostraba los preparativos defensivos de la Tierra con la confusión que suele reservarse para matemáticas avanzadas o códigos tributarios alienígenas. Están colocando pequeñas esferas metálicas al azar por sus ciudades, le preguntó al general Tentacula, que flotaba cerca con la misma perplejidad. Eso parece, respondió el calamar, con los tentáculos retorciéndose de confusión. Y están instalando una especie de dispositivos de audio primitivos, muy pequeños, que producen sonidos de alta frecuencia al ser perturbados. El canciller Blorgon se materializó en el puente, tras teletransportarse desde su sistema natal. ¿Cómo están los preparativos humanos? Incomprensible, informó el comandante Spike, con las púas colgando por la perplejidad. Parecen estar esparciendo lo que nuestros sensores indican como pequeños artefactos explosivos por sus zonas urbanas, pero sin un patrón discernible. Es como si los estuvieran colocando donde les da la gana. De vuelta en la Tierra, Tank caminaba por el centro de Manhattan, observando a equipos de humanos colocando cuidadosamente lo que parecían rodamientos comunes en cualquier superficie horizontal disponible. Alféizares, cornisas de edificios, bancos de parque, tapas de cubos de basura, cualquier lugar donde algo pequeño y redondo pudiera quedar precariamente. Asegúrense de que no estén bien sujetos, gritó Tank a uno de los equipos. Queremos que se caigan fácilmente. Los observadores extraterrestres registraron esto con creciente confusión. Además, señaló la embajadora Prism, su voz alcanza frecuencias que podrían romper cristales. Parecen estar construyendo elaboradas fortificaciones con material orgánico plegado.
Se refería a las enormes ciudades de cartón que estaban surgiendo en todas las grandes áreas metropolitanas. Para los extraterrestres, que monitoreaban a través de sus sensores avanzados. Estas parecían ser sofisticadas estructuras defensivas. Su equipo detectó la construcción corrugada como algún tipo de material compuesto avanzado con propiedades acústicas inusuales. No podrían haber estado más equivocados. Líder de equipo Martínez, comunicó Tank por radio a Ciudad de México. ¿Cómo va la operación Catnip? Nuestras plantas están en posición, capitán, fue la respuesta. Tenemos punteros láser instalados en todos los edificios principales, programados para activarse al detectar movimiento metálico. Los gatos están muy interesados en los preparativos, señor. Eso era quedarse corto. Por toda la Tierra, los gatos mostraban un comportamiento que habría preocupado a los veterinarios si no hubieran estado demasiado ocupados ayudando con el esfuerzo bélico. Millones de gatos domésticos se posicionaban estratégicamente por las ciudades de cartón, con las pupilas dilatadas con lo que parecía ser pura anticipación. El señor Bigotes se irguió en el regazo de Tanque y miró al horizonte con la intensidad de un depredador que acaba de avistar a su presa. Su cola se movió una vez, 2 veces, y luego se quedó completamente quieta. A bordo de la estación de monitoreo, los alienígenas observaban sus pantallas con creciente alarma. No porque las defensas de la Tierra parecieran efectivas. Todo lo contrario. Los humanos parecían estar preparándose para la guerra, utilizando lo que generosamente podría describirse como un proyecto de manualidades particularmente caótico. Las armas de proyectiles están colocadas aparentemente al azar, observó el general Tentacula, agitando varios brazos hacia la pantalla. Algunas apuntan al cielo, otras a edificios, algunas parecen apuntar a pequeños animales domésticos. Los pequeños animales domésticos están por todas partes, añadió el comandante Spike, con la voz cargada de la preocupación que suele reservarse para los desastres naturales. No buscan refugio. Se están posicionando, casi como si fueran parte del plan de defensa. El canciller Blorgon estudió las lecturas con 4 pares de ojos, cada uno más confundido que el anterior. Quizás así es como las especies primitivas se enfrentan a la extinción. Con guerra interpretativa. Lo que los extraterrestres no podían entender, lo que sus sofisticados sensores y algoritmos avanzados no lograron captar, era que estaban presenciando el despliegue de la fuerza más caótica del universo conocido, gatos con un plan. Bueno, no exactamente un plan. Los gatos no hacen planes. Pero los gatos tienen instintos, y ahora mismo, todos los gatos de la Tierra sentían el mismo instinto. Algo muy interesante estaba a punto de suceder, y ellos tenían la intención de participar. Tank se puso de pie, y el señor Bigote saltó con gracia al suelo. Todos los equipos, posiciones finales, anunció. Operación Caos Absoluto en marcha. Recuerden, gente, no intentamos que tenga sentido, sino causar problemas. En órbita, los observadores alienígenas intercambiaron lo que solo podría describirse como encogimientos de hombros interestelares. Bueno, intervino la embajadora Prism con tristeza, al menos aportarán una nota al pie interesante en la historia de la guerra galáctica. Si tan solo lo supiera. La llegada del Imperio Mecanoide fue, como es habitual en las máquinas, justo a tiempo. Exactamente a las 600 horas del horario estándar galáctico, la primera oleada de sus naves se materializó en el borde del sistema solar terrestre, como nubes geométricas de tormenta hechas de cromo y malicia. Tank se encontraba en la plataforma de observación de las instalaciones del NORAD, convertidas a toda prisa, con el señor Whiskes encaramado en su hombro, como el loro más despreocupado del mundo. El gato observaba las enormes pantallas con la intensa atención que suele reservarse para las cajas de cartón sospechosas. O ese punto en la pared que sin duda tenía algo detrás. Contacto establecido, anunció el mayor Williams desde la estación de comunicaciones. Están transmitiendo en todas las frecuencias. La transmisión cobró vida,
y una voz que sonaba como si alguien le hubiera enseñado a una calculadora a ser condescendiente llenó la sala. Entidades biológicas del tercer planeta. Se rendirán incondicionalmente. Resistir es inútil. Su especie será procesada según el protocolo mecanoide 7-7 alfa. Su cumplimiento garantiza un sufrimiento mínimo durante los procedimientos de reciclaje. Tank pulsó el micrófono. Les habla el capitán Rodríguez en representación de la Tierra. Gracias por la oferta, pero tendremos que pasar por alto todo lo del reciclaje. Una pausa. Luego, su respuesta no se reconoce como un protocolo de rendición válido. Iniciando los procedimientos estándar de pacificación. Las orejas del señor Whiskes se crisparon. En lo profundo de su cerebro felino, antiguos instintos de caza se agitaban. La flota mecanoide se movía con la aterradora precisión de un reloj suizo en una crisis existencial. Cada nave mantenía una formación perfecta. Sus armas se cargaban en armonía sincronizada. Sus computadoras de puntería ya calculaban los patrones de bombardeo óptimos. Era hermoso, eficiente y absolutamente lógico. Lo cual, como cualquier dueño de gato podría haberles dicho, fue su primer error. 3 sistemas más allá, el Consejo Galáctico estaba aprendiendo esta lección a las malas. La nave insignia del general Tentaculous, el Orgullo de Calamari, estaba enfrascada en lo que generosamente podría llamarse una batalla, y más precisamente descrito como un costoso espectáculo de fuegos artificiales que terminó mal. Cañones de plasma a máxima potencia. Bramó Tentaculous, con sus tentáculos sobrevolando los controles. Las baterías principales de la nave abrieron fuego, enviando corrientes de plasma sobrecalentado hacia el acorazado mecanoide que se acercaba. Los rayos de energía impactaron en los escudos enemigos y se disiparon sin causar daño, absorbidos por sistemas defensivos calculados para resistir precisamente este tipo de ataque. Los escudos se están adaptando a las señales de nuestra arma, informó el oficial táctico, un calamar con un temperamento particularmente nervioso. Están analizando nuestra frecuencia de plasma y ajustando su matriz defensiva en tiempo real. Imposible, rugió Tentacular. Nuestra tecnología de plasma es la más avanzada de la galaxia. La respuesta del acorazado mecanoide fue rápida y devastadora. Un único rayo de energía, dirigido con precisión, atravesó los escudos del Orgullo de Calamari como si fueran de papel de seda, inutilizando los motores principales de la nave y dejándola inmóvil en el espacio. Escenas similares se desarrollaban en la zona de batalla. Los escudos temporales del comandante Spike, el Orgullo de la Federación Porcupine, duraron exactamente 37 segundos contra armas mecanoides diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de manipulación del tiempo. Los escudos no solo fallaron. Se desplomaron hacia atrás, a través de su propia línea temporal, llevándose consigo la mitad de los sistemas defensivos de la nave. Han estudiado nuestras tácticas, transmitió Spike a la flota restante mientras su nave se escoraba impotente a babor. Cada arma, cada defensa, cada estrategia que hemos usado, han calculado contramedidas para todo. Las armas de resonancia armónica del embajador Prism no tuvieron mejor suerte. Los himnos de batalla del colectivo Cristal, capaces de romper enlaces moleculares mediante pura manipulación sónica, se toparon con cascos mecanoides equipados con amortiguadores acústicos adaptativos. Las canciones de guerra que habían derribado imperios ahora sonaban como alguien haciendo gárgaras en una biblioteca. ¿Cómo es posible? Intervino Prism en frecuencias que expresaban terror y confusión. Estamos usando armas que nunca antes han encontrado. La respuesta vino del canciller Blorgon, a cuya ornamentada nave de mando le faltaban 2 de sus 4 módulos de motor. No están reaccionando a las nuevas armas, las están prediciendo. Cada táctica que usamos, cada innovación que implementamos, ya han calculado la respuesta lógica. De vuelta en la órbita terrestre, la flota mecanoides se organizaba con la precisión geométrica de una estrella de la muerte. Tomando una merienda. Sus computadoras de batalla habían analizado las capacidades defensivas de la Tierra,
catalogado las primitivas armas de proyectiles, observado la inusual distribución de pequeños artefactos explosivos y calculado el patrón de aproximación óptimo para la subyugación planetaria. Tank observaba las formaciones enemigas con sus binoculares, compartiéndolos ocasionalmente con el señor Whiskes, quien olfateaba los oculares con interés profesional. «Señor», gritó el mayor Williams, «los sensores de largo alcance están detectando las naves de asalto terrestres mecanoides. Están iniciando la entrada atmosférica sobre los principales centros de población». «Todo según su estrategia», murmuró Tank, rascándose detrás de las orejas del señor Whiskes. «Lógico, eficiente, predecible». La primera nave de asalto mecanoides descendió a través de la atmósfera terrestre como una lluvia metálica, con sus escudos térmicos brillando de un rojo cereza mientras se acercaban a las zonas de aterrizaje calculadas para un máximo impacto estratégico. Nueva York, Londres, Tokio, Moscú. Todas las grandes ciudades serían atacadas simultáneamente, abrumando cualquier defensa coordinada. Al menos, ese era el plan. La nave de asalto líder aterrizó en Central Park con la precisión de un cirujano y la sutileza de un meteorito. Sus propulsores de aterrizaje trazaban círculos perfectos en la hierba, y sus rampas de abordaje se extendían con precisión mecánica. Filas de infantería mecanoide marchaban en perfecta formación, con sus sensores ópticos barriendo la zona en busca de objetivos. Lo que encontraron fue una caja de cartón. Una gran caja de cartón, colocada inofensivamente cerca de lo que había sido la estatua de Alicia en el País de las Maravillas. El comandante de la unidad mecanoide se detuvo, mientras su avanzado ordenador de puntería intentaba clasificar el objeto. Estructura orgánica compuesta desconocida, construcción hueca, sin sistemas de armas evidentes, nivel de amenaza mínimo. El comandante dio un paso al frente, levantando su arma de energía para eliminar este pequeño obstáculo. Fue entonces cuando el señor Whiskes atacó. Aunque no era el señor Whiskes específicamente, seguía sobre el hombro de Tank, observando la acción con la satisfacción de un director de orquesta a punto de comenzar una sinfonía. Pero su primo Fluffy, un gato atigrado gris con problemas de compromiso y tendencia a las entradas dramáticas, salió disparado de la caja de cartón como un misil peludo y rencoroso. El sistema de evaluación de amenazas del comandante mecanoide se descontroló de inmediato. El objeto había sido clasificado como inanimado. Los objetos inanimados no desarrollan garras de repente y se lanzan contra sensores ópticos mientras aúllan con gritos de guerra que suenan como si el universo se desbordara. Por toda la ciudad, se desarrollaban escenas similares. Cada caja de cartón que los extraterrestres habían asumido que formaba parte de algún sistema de fortificación primitivo resultó estar ocupada por un gato. Y, al parecer, todos los gatos habían decidido que hoy era el día para expresar sus sentimientos sobre los huéspedes no invitados. Las zonas de aterrizaje perfectamente calculadas del mecanoide se convirtieron en escenas de caos absoluto mientras miles de gatos emergían de sus escondites con la intensidad concentrada de pequeños tornados peludos. Sus computadoras de batalla, diseñadas para predecir respuestas militares lógicas, se encontraron intentando calcular las implicaciones tácticas de una atigrada llamada Princesa, que acababa de derribar 3 unidades de infantería mecanoides mientras perseguía lo que parecía ser un pequeño punto rojo. «Informe de situación», dijo Tank con calma, intentando disimular la sonrisa. «Señor, los mecanoides han aterrizado en todas las ciudades principales», respondió el teniente Parker. «Y señor, creo que nuestras armas secretas están funcionando». A través de sus binoculares, Tank pudo ver fuerzas mecanoides en Central Park, en perfecta formación, con las armas en alto, completamente incapaces de avanzar porque su camino estaba bloqueado por un gato naranja que había reclamado una pequeña caja de cartón y la defendía con la furia justiciera de alguien cuyo espacio personal ha sido violado. El gato, pensó Tank que podría ser Garfield, el vecino del señor Whiskey, estaba demostrando el antiguo arte felino de hacerse parecer 3 veces más grande mientras emitía sonidos que sugerían que el apocalipsis se sentía personalmente ofendido. La unidad mecanoides permanecía allí,
con sus sistemas de evaluación de amenazas girando inútilmente, tratando de calcular si un mamífero de 4,5 kilos constituía un obstáculo militar significativo. Mientras tanto, en el espacio, los observadores alienígenas observaban sus pantallas con creciente horror mientras sus pantallas tácticas mostraban lo imposible. Los mecanoides no avanzaban. La máquina de guerra más eficiente de la historia galáctica aparentemente había sido detenida por lo que parecía ser un brote de pequeños animales domésticos con opiniones firmes que se extendía por toda la ciudad. «Es imposible», transmitió el canciller Blorgon desde su nave averiada. «Nada detiene a los mecanoides. Se adaptan a cualquier estrategia, contrarrestan cualquier arma, predicen cualquier táctica». Tank conectó su comunicador a la frecuencia del Consejo Galáctico. «Bueno, ahí está el problema. Están pensando como soldados. ¿Los gatos? Bueno, en realidad no están pensando nada. Simplemente son gatos». Como para recalcar su argumento, el señor Bigotes aprovechó ese momento para estirarse, bostezar y tirar la taza de café de Tank de la consola con la cola. La taza se hizo añicos en el suelo, y en algún lugar de Central Park, un comandante de unidad mecanoide intentó considerar la dispersión aleatoria de líquidos en sus cálculos tácticos y experimentó lo que solo podría describirse como una migraña robótica. Lo que sucedió después solo se puede entender si alguna vez has visto a un gato decidir de repente que todo en una habitación debe estar en el suelo en lugar de donde está, y luego multiplicarlo por aproximadamente 4.000 millones. Empezó con los rodamientos. En el centro de Tokio, un elegante gato negro llamado Yuki estaba encaramado en el alféizar de una ventana del tercer piso, observando a una patrulla mecanoide marchar por la calle con la precisión mecánica de un desfile aburrido. La patrulla había sido calculada para evitar todas las posiciones defensivas conocidas, seguir rutas óptimas para una rápida pacificación de la ciudad y mantener una formación perfecta. Lo que los mecanoides sabían era la relación de Yuki con la gravedad y los pequeños objetos redondos. Derribó el primer rodamiento de bolas del alféizar con la indiferencia despreocupada de quien nunca ha oído hablar de consecuencias. La diminuta esfera metálica trazó un arco elegante en el aire e impactó al mecanoide líder directamente en su sensor óptico principal. Siendo justos, un rodamiento de bolas representa una amenaza tan grande para un guerrero mecanoide como una pompa de jabón para un tanque. Pero, la cuestión con la inteligencia artificial es que realmente no le gustan las variables que no puede explicar. El mecanoide líder se detuvo, girando la cabeza hacia arriba para identificar el origen del proyectil. Su sistema de evaluación de amenazas comenzó a calcular de inmediato la trayectoria, la velocidad y el probable mecanismo de lanzamiento. Se detectó una plataforma de armas desconocida, lo que inició contramedidas defensivas. Fue justo entonces cuando Yuki derribó el segundo rodamiento de bolas. Y el tercero. Y el cuarto. Porque, sinceramente, esto era lo más interesante de la semana. La unidad mecanoide comenzó a tomar medidas evasivas contra lo que sus computadoras habían clasificado como un ataque sostenido de artillería de precisión. Se dispersaron buscando refugio, disolviéndose sus formaciones mientras intentaban evitar la lluvia de diminutas esferas metálicas que caían de múltiples ventanas mientras otros gatos se unían a lo que se estaba convirtiendo en el mejor juego jamás inventado. En Londres, la situación se estaba agravando exponencialmente. Un gato pelirrojo llamado Biscuits había descubierto los extraños puntos rojos que aparecían en los edificios cada vez que los hombres de metal pasaban. El hecho de que estos puntos rojos apuntaran a láseres de sistemas de armas mecanoides era irrelevante para Biscuits. Lo que importaba era que se movían, eran rojos y, por lo tanto, requerían su atención inmediata y agresiva. Biscuit se lanzó contra el punto láser más cercano con la determinación de un misil guiado, colisionando en el aire con el soldado mecanoide que usaba el sistema de puntería. El impacto hizo que tanto el gato como el robot rodaran en una maraña de pelaje, metal y aullidos de indignación. El sistema de armas del mecanoide apuntaba al cielo al azar y se disparó accidentalmente, enviando un rayo de energía que se elevó rápidamente, impactando en una de las naves de asalto del Imperio. La nave,
sin esperar fuego amigo de una unidad terrestre, interpretó esto como un ataque de un sistema de defensa terrestre desconocido e inició maniobras evasivas. Esto llamó la atención de otros 17 gatos que habían estado holgazaneando en varios tejados, quienes vieron el movimiento de la nave e inmediatamente lo clasificaron como algo que debía ser acechado. Mientras tanto, en el Parque Central de Nueva York, el enfrentamiento original entre Garfield y la unidad mecanoide se había convertido en algo que desafiaba tanto la doctrina militar como las leyes de la física. Garfield había descubierto que si se sentaba en su caja de cartón y hacía contacto visual con el mecanoide líder, éste dejaba de moverse por completo. Cada vez que la unidad intentaba avanzar, Garfield cambiaba ligeramente de posición, manteniendo lo que los especialistas en comportamiento animal reconocen como la clásica mirada de depredador y que las computadoras mecanoides intentaban desesperadamente clasificar como una forma de guerra psicológica avanzada. La evaluación de amenazas del comandante mecanoide ahora pasaba por las posibilidades a la velocidad de la luz, arma desconocida que miraba fijamente, posible ataque hipnótico, iniciación, protocolos de escudo mental. Pero cada vez que los mecanoides ajustaban su posición para evitar el arma que los miraba fijamente, Garfield simplemente giraba la cabeza y reanudaba el contacto visual, como si tuviera todo el día para incomodar a los robots, lo cual, siendo un gato, hacía sin duda. La situación alcanzó un punto crítico cuando el propio señor Whiskers finalmente decidió que era hora de intervenir. Tank sintió el cambio de inmediato. En un momento, el señor Whiskers había sido un peso cálido y ronroneante sobre su hombro. Al siguiente, el gato se quedó completamente inmóvil, con las pupilas dilatadas hasta convertirse en esos círculos negros perfectos que todo dueño de gato reconoce como la mirada de he visto presas y nada más en el universo importa. «Oh», dijo Tank en voz baja. «Allá vamos». El señor Whiskers divisó su objetivo, un pequeño punto láser rojo que danzaba sobre la pared de la plataforma de observación. En realidad, era el reflejo de una de las naves mecanoides en órbita, cuyas computadoras de puntería intentaban escanear las instalaciones del NORAD. Para las mecanoides, era el protocolo estándar de reconocimiento. Para el señor Whiskers, era el juego. Se lanzó desde el hombro de Tank con la gracia de un bailarín de ballet y la intensidad concentrada de un misil termoguiado. El punto láser, controlado por un sistema informático millones de veces más sofisticado que cualquier tecnología terrestre, comenzó a moverse erráticamente mientras el señor Whiskers lo perseguía por las paredes, las consolas y las pantallas holográficas. Lo que la computadora de puntería mecanoides interpretó como una evasión exitosa de un sistema de intercepción desconocido era, en realidad, un gato pasándolo en grande. Pero las computadoras, incluso las muy inteligentes, no entienden realmente el concepto de diversión. El sistema de focalización orbital comenzó a implementar patrones evasivos cada vez más complejos, tratando de sacudir lo que había clasificado como el interceptor defensivo más avanzado de la Tierra. El láser DOT zigzagueó en espiral y trazó patrones geométricos elaborados en todas las instalaciones. El señor Whiskers siguió cada movimiento con la determinación decidida de alguien que nunca había conocido a un punto rojo que no podía atrapar. Rebotó en las paredes, rebotó los paneles de techo y realizó maniobras aéreas que habrían impresionado a un piloto de combate. La computadora de orientación Poilide, ahora convencida de que estaba involucrada en combate con un sistema de armas más allá de su comprensión, comenzó a transmitir una alerta de emergencia a toda la flota. El sistema de defensa de la Tierra desconocido demuestra maniobrabilidad y persistencia sin precedentes. Incapaz de lograr el bloqueo objetivo, recomiende una reevaluación táctica inmediata. Esta alerta coincidió con informes similares que se inundan desde cada zona de aterrizaje en la Tierra. En Moscú, un gato siberiano llamado Dimitri había descubierto que la armadura mecanoide hacía excelentes postes de rascado. En Sídney, un atigrado llamado Seila había reclamado un vehículo de transporte mecanoide como su territorio personal y lo defendía con la furia de alguien cuyos derechos de propiedad habían sido violados. En El Cairo,
3 gatos habían rodeado a un escuadrón mecanoide y se volvieron giros golpeando objetos pequeños de una mesa cercana. Aparentemente, solo para ver las cabezas de los robots girando de un lado a otro como el partido de tenis más confundido del mundo. Pero el golpe de gracia llegó cuando se activaron los punteros láser. Tank los había colocado en todas las ciudades importantes, programadas para rastrear automáticamente el movimiento metálico. A medida que miles de mecanoides se extendieron en todas las áreas urbanas, miles de punteros láser se conectaron simultáneamente. El resultado fue más allá de las expectativas más salvajes de Tank. Cada gato de cada ciudad de repente tenía un punto rojo personal para perseguir. No solo un punto rojo. Docenas de ellos, calles y edificios cruzados en patrones que ninguna persona sensata intentaría seguir, pero que los gatos encontraron absolutamente irresistible. En el centro de Manhattan, un calicó llamado Princess abandonó su fortaleza en caja de cartón y comenzó una elaborada búsqueda de 3 puntos láser separados, saltando entre escapes de fuego y escala fachadas de edificios con la gracia fluida de alguien que había estado entrenando durante este momento toda su vida. La unidad mecanoide que había estado intentando asegurar el área se encontró atrapada en el fuego cruzado, mientras la princesa rebotaba en sus placas de armadura mientras perseguía sus puntos láser, dejándolos tropezando como alfileres de bolos en un juego cósmico que no entendían. En Tokio, Yuki había reclutado a otros 7 gatos en lo que parecía ser un asalto coordinado a un vehículo de comando mecanoide. Lo que realmente estaba sucediendo era que los 8 gatos habían notado el mismo grupo de puntos láser convergiendo en el vehículo y habían decidido que esto era obviamente una expedición de caza grupal. Los mecanoides, rodeados de gatos que se acercan desde múltiples ángulos con precisión táctica, asumieron que enfrentaban las fuerzas especiales de élite de la Tierra. Los sistemas defensivos del vehículo de comando se activaron, pero esto solo empeoró las cosas. Los escudos de energía diseñados para desviar cañones de plasma y vigas de partículas crearon patrones de luz fascinantes que docenas más de gatos encontraron absolutamente fascinantes. En cuestión de minutos, todo el bloque de la ciudad se había convertido en una masa de gatos remolinos que persiguen luces, los mecanoides tratando de evitar los gatos y el tráfico de comunicación de robots cada vez más frenético. Pero fue en Londres donde se desarrolló la verdadera obra maestra. Aparentemente, Biscuits había decidido que su éxito con el primer mecanoide significaba que ahora era el saludador oficial de todos los robots visitantes. A medida que cada nueva unidad mecanoide ingresaba a su territorio, Biscuit aparecería de aparentemente en ninguna parte, ejecutaría un salto perfecto en el robot principal y luego lo montaría como el toro mecánico más indignado del mundo mientras aúlla lo que solo podría interpretarse como un grito de guerra o una canción de saludo muy enojada. Los mecanoides, diseñados para responder al pensamiento lógico, las amenazas se encontraron completamente sin preparación para un adversario cuya doctrina táctica primaria parecía ser una violencia cariñosa. Cada vez que intentaban eliminar las galletas de su líder, simplemente saltaba a un robot diferente, tratando a todo el equipo como un elaborado gimnasio de la jungla diseñado específicamente para su entretenimiento. Sus intentos de usar sus armas de energía solo empeoraron las cosas. Los brillantes destellos atrajeron a más gatos, que llegaron convencidos de que alguien estaba lanzando el espectáculo de luz láser más espectacular en la historia galáctica y definitivamente necesitaban ser parte de él. Dentro de una hora de los aterrizajes iniciales, cada unidad poloide en la Tierra informaba el mismo estado. Los objetivos de la misión se retrasaron indefinidamente debido a contramedidas defensivas desconocidas de efectividad sin precedentes. Tank observó los informes de la situación mundial con creciente asombro, y el señor Whiskers ronroneando en su regazo, aparentemente agotado de su batalla con el DOT láser. Señor, informó Mayor Williams, estamos recibiendo comunicaciones de la flota mecanoide. Solicitan aclaraciones sobre nuestros sistemas defensivos. Tank acumuló su micrófono. Este es el capitán Rodríguez. ¿Qué puedo aclarar para ti? La respuesta llegó en esa misma voz mecánica, pero con lo que el tanque podía jurar era una nota de confusión.
Sus sistemas defensivos parecen ser pequeños mamíferos cuadrúpedos que participan en actividades recreativas. Esto no se ajusta a la doctrina militar conocida. Explique el propósito táctico de los sistemas defensivos recreativos. Tank miró al señor Whiskes, que abrió un ojo verde y le dio una mirada que se dijo claramente. ¿Realmente pensaste que sería más complicado que esto? Bueno, Tank respondió, la cosa es que no son realmente sistemas defensivos. Son solo gatos. Y los gatos hacen lo que quieran, siempre que quieran hacerlo. Hoy querían jugar contigo. El silencio de la flota mecanoide se extendió durante casi un minuto completo. Finalmente, esto no es óptimo. Tanque sonrió. Sí, ese es el punto. El retiro del Imperium Poloid comenzó no con un dramático grito de batalla o una última posición heroica, sino con una sola transmisión que se redujo en la historia galáctica como la rendición más anticlimática jamás registrada. Esta unidad no puede calcular una respuesta óptima a los sistemas defensivos recreativos, solicitando apoyo táctico inmediato para una pequeña situación de mamíferos. Tank todavía estaba sonriendo cuando los primeros informes comenzaron a inundarse desde todo el mundo. En Moscú, las fuerzas mecanoides habían intentado establecer un puesto de comando en la Plaza Roja, solo para descubrir que Dmitri el gato siberiano había reclamado toda el área como su territorio personal de Litterbox. La vista de un enorme ejército robot que un solo gato esponjoso que seguía siseaba a cualquiera que se acercara demasiado a su plaza estaba siendo transmitida en vivo en todas las redes de noticias restantes de la ciudad. Señor, la voz del teniente Parker crepitó sobre la comunicación. Londres informa que los mecanoides solicitan un paso seguro para evacuar sus fuerzas. Aparentemente, Biscuits ha reclutado una pandilla de gatos callejeros y están tratando la fuerza de invasión como el juguete de gato más elaborado del mundo. En la cubierta de observación, el señor Whiskes había reclamado la silla de Tank y estaba viendo la exhibición táctica global con el aire satisfecho de un general revisando una campaña exitosa. Ocasionalmente, estaba batiendo los iconos holográficos que representan unidades mpoiloides, haciéndoles parpadear y dando al tanque la clara impresión de que incluso su gato entendía exactamente lo que estaba sucediendo. La próxima transmisión del comandante de la flota mpoiloide llevaba un tono que el tanque nunca había escuchado de una fuerza de inteligencia artificial. Antes. Desesperación. Capitán Rodríguez, dijo la voz mecánica, requerimos una aclaración inmediata. Nuestras computadoras tácticas indican que sus sistemas defensivos consisten completamente en pequeños mamíferos que participan en el comportamiento recreativo. Esto no puede ser preciso. Tank se rascó detrás de las orejas del señor Whiskes, ganando un ronroneo retumbante que de alguna manera logró sonar engreído. Oh, es preciso. La cuestión es que has estado tratando de luchar contra una guerra lógica contra un enemigo que no entiende la lógica. A 3 sistemas de distancia, la estación de monitoreo del Consejo Galáctico estaba experimentando lo que solo podía describirse como choque colectivo. La forma cristalina del embajador Prism se estaba parpadeando a través de colores que no existían en el espectro visible de la mayoría de las especies, mientras que el general Tentácula se había envuelto en tantos tentáculos que parecía el pretzel más confundido de la galaxia. Se están retirando, anunció el canciller Blorgon, sus antebrazos que señalaban las pantallas con movimientos que sugirieron que estaba tratando de convencerse de que esto realmente estaba sucediendo. El Imperium Poloid, la máquina de guerra más eficiente en la historia galáctica, se retira de un planeta defendido por pequeños carnívoros domesticados. Las plumas del comandante Spike estaban vibrando en frecuencias que estaban haciendo un mal funcionamiento del equipo cercano. Esto es imposible. Hemos luchado contra los mecanoides durante décadas. Les hemos arrojado nuestras armas más avanzadas, nuestras mentes estratégicas más grandes, nuestras tecnologías más sofisticadas, y nos derrotan cada vez que pueden predecir todo lo que hacemos. Pero no pueden predecir los gatos, el embajador de los embajadores, los patrones, su voz, las frecuencias que expresan maravillas y la confusión existencial no son de los gatos. El caos.
la despedida o una afirmación final del dominio territorial, disolviendo cada vez que un gato aparecía en su camino, obligándolos a navegar alrededor de las criaturas que parecían decididas a sentarse exactamente en los puntos que los robots necesitaban ocupar. En Central Park, la confrontación final entre Garfield y la unidad mecanoide se había convertido en algo parecido al arte interpretativo. El Tom Naranja aparentemente había decidido que los robots en retirada necesitaban comprender el alcance total de su desaprobación con su visita. Siguió la unidad hasta su punto de extracción, manteniendo el contacto visual con su comandante mientras realizaba lo que el tanque solo podía describir como holgazanería agresiva, sentada en una posición perfecta para el pan de gato mientras irradia el tipo de juicio generalmente reservado para un comportamiento humano decepcionante. El comandante empoiloide, que todavía intenta procesar este ataque de mirada sostenido, transmitió un informe de estado final. La técnica de guerra psicológica conocida sigue activa, recomienda la evacuación inmediata para evitar una mayor exposición a los sistemas avanzados de control mental de la Tierra. Tank repletó su comunicación a la frecuencia global. Todas las unidades, esto es Rodríguez, los mecanoides se retiran a sus barcos. Déjelos ir, pero mantenga a los gatos en espera en caso de que decidan regresar. La respuesta de cada ciudad principal era esencialmente la misma. Los gatos no tenían intención de mantenerse deprimidos. Habían descubierto los invasores más entretenidos en la historia galáctica, y muchos de ellos parecían genuinamente decepcionados de que la diversión fuera tan pronto. El señor Whiskas chosee ese momento de sus sentimientos sobre la situación por la situación de la situación de la situación de la situación por la situación de la situación. Estaba listo para eso. Tienes razón. Probablemente deberíamos explicar esto al Consejo Galáctico. El viaje de regreso a la sede del Consejo tuvo lugar en una atmósfera muy diferente a la primera visita de Tank. Esta vez, las especies alienígenas que habían descartado a la humanidad como fodder de cañones primitivos lo esperaban, con el tipo de atención desesperada de atención generalmente reservada para Miracle Cures y los números de lotería. Desde el otro lado de la galaxia, solo para presenciar este momento. Los 4 brazos se extendieron en lo que asumió el tanque era un gesto de rendición o un intento de abrazo. Debes decirnos, ¿cómo descubrió el secreto para derrotar a los mecanoides? Tank se encontró en la posición inusual de ser el centro de atención. En una habitación llena de seres que anteriormente lo habían considerado apenas dignos de aviso. Estableció el señor Whiskas en la plataforma de habla, y el gato inmediatamente comenzó a investigar las diversas tecnologías alienígenas, con la curiosidad enfocada de alguien considerando si valía la pena. Gatos. Tentáculos generales retorcidos de confusión. Pero seguramente, debe haber más. ¿Alguna estrategia avanzada? ¿Alguna tecnología oculta? ¿No puede decirnos que la máquina de guerra más temida en la historia galáctica fue derrotada por las mascotas? El señor Whiskas, aparentemente sintiendo que la conversación no fue suficiente sobre él, se acercó al personal ceremonial del canciller Blorgon y le dio un olfato experimental. El personal, un antiguo arte de los cristales de diablo de 17 sistemas de estrellas diferentes, precarazos. Todas sus tácticas sobre predicción y lógica. Estudian a sus enemigos, analizan sus patrones de comportamiento y desarrollan contramedidas para cada estrategia posible. Es increíblemente efectivo contra cualquier oponente que siga patrones predecibles. El embajador Priisem intervino en frecuencias que sugirieron que estaba comenzando a entender algo profundo y aterrador. Pero los gatos no siguen patrones predecibles. Exactamente, dijo Tank. Los gatos siguen a Cat Logic, que no es realmente lógica en absoluto. Es impulso, curiosidad, instinto territorial y una dosis saludable de yo hago lo que quiero porque soy un gato. No puedes predecir lo que hará un gato, porque los gatos no siempre saben lo que van a hacer hasta que lo hagan. Para demostrar este punto, el señor Whiskas eligió ese momento exacto para batear al personal del canciller Blorgen en su puesto ceremonial.
El antiguo artefacto golpeó el piso con un timbre cristalino que resonó a través de 17 dimensiones, y el señor Whiskes inmediatamente se abalanzó como si hubiera insultado personalmente a sus antepasados. Los extraterrestres reunidos observaron, en fascinación y horror, como uno de los objetos más venerados de la civilización galáctica se convirtió en un juguete para gatos. Y eso, dijo Tank, señalando la escena, es la razón por la cual los mecanoides se retiraron. No pudieron calcular una respuesta táctica a un ejército de criaturas que podrían decidir en ningún momento perseguir un láser salpicando un acantilado, o derribar un artefacto invaluable, o simplemente sentarse en una caja y mirarte hasta que cuestionaste tus elecciones de vida. Las plumas del comandante Spike cayeron cuando entendió amaneció. Entonces, el arma secreta no era tecnología o estrategia, era el caos en sí. Caos controlado, tanque corregido. Mira, los humanos descubrieron hace mucho tiempo que no puedes controlar a los gatos, pero puedes apuntarlos, señalarlos en la dirección correcta, darles cosas interesantes para jugar y luego, déjalos ser gatos. Los mecanoides nunca tuvieron una oportunidad. El señor Whiskes, después de haber derrotado a este personal ceremonial, se recostó en sus ancas y comenzó a preparar su pata con el aire de alguien que acababa de completar una tarea importante. Varios delegados alienígenas tomaron notas. El silencio que siguió fue roto por el canciller Blorgen, cuya voz llevaba una nota de esperanza desesperada. El capitán Rodríguez, en nombre del Consejo Galáctico, debo preguntar, ¿estaría dispuesta a compartir esta tecnología de defensa basada en gatos con el resto de la galaxia? Tank miró al señor Whiskes, quien se detuvo en su preparación para darle una mirada que decía claramente, esto debería ser interesante. Bueno, Tank dijo lentamente, lo que pasa con los gatos es que realmente no funcionan para nadie. No tienes un gato. En el mejor de los casos, tiene un arreglo mutuamente beneficioso, donde proporciona alimentos y refugios a cambio de la muestra ocasional de afecto y el privilegio de limpiarlos. Los delegados alienígenas se inclinaron ansiosamente, sacando dispositivos de grabación y tomando notas frenéticas. ¿Qué? El tanque continuó. Supongo que podríamos organizar algunos intercambios culturales, tal vez establecer algunos programas de adopción. Sin embargo, advertencia justa. Los gatos requieren mucho mantenimiento. Derribarán cualquier cosa que no esté clavada, y tienen opiniones muy fuertes sobre todo. Además, se derramaron. La forma cristalina del embajador Prism se iluminó con lo que el tanque asumió que era emoción. Aceptamos estos términos. ¿Cuándo podemos comenzar el proceso de adopción? El señor Whiskes levantó la vista de su preparación y encuestó a los delegados alienígenas reunidos con la mirada calculadora de alguien que evalúa a los posibles miembros del personal. Su cola se agitó una vez, y Tank podría jurar que vio la sonrisa del gato. Haré que nuestra gente llame a tu gente, dijo Tank. Pero recuerde, no está recibiendo armas ni soldados. Estás recibiendo gatos. Y los gatos tienen su propia agenda. Como para enfatizar el punto, el señor Whiskes se puso de pie, se estiró y golpeó rápidamente una exhibición holográfica que muestra la situación política galáctica actual. La proyección parpadeó y murió, dejando la cámara en la oscuridad repentina. En el silencio que siguió, Tank escuchó el sonido inconfundible del señor Whiskes ronroneando. Bienvenido a la galaxia, la Tierra, el canciller Blorgon dijo en la oscuridad. Su voz llevaba una mezcla de gratitud y lo que el tanque sospechaba que era una creciente preocupación por lo que acababa de obtener su especie. Gracias, Tank respondió, recogiendo al señor Whiskes. Solo recuerda, pediste esto. Cuando las luces volvieron, revelando a varios delegados alienígenas que se acercan con cautela al personal ceremonial que el señor Whiskes había reclamado como tributo, Tank no pudo evitar sonreír. Las mentes militares más grandes del Galaxy habían pasado décadas tratando de derrotar a los mecanoides con lógica, estrategia y tecnología avanzada. Todo lo que se necesitó fue que los gatos eran gatos. En algún lugar a lo lejos, Tank podía jurar que escuchó el sonido de 4.000 millones de gatos ronronear al unísono.
Un sonido que parecía decir, finalmente, el universo nos está prestando atención. Y honestamente, Tank pensó cuando el señor Whiskers se acomodó en sus brazos con un ronroneo satisfecho, ya era hora.